Señor, te damos gracias porque podemos reírnos en tu casa, porque podemos alegrarnos, Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias porque hoy será hecha tu voluntad en nuestro país. Padre, yo te pido que tú tomes estos minutos, Señor, y que tu presencia, Dios, tu Espíritu Santo, hable a nuestros corazones. Padre, traiga una revelación y un cambio profundo a nuestra vida, Padre. Y Señor, te doy gracias porque mañana ganará México a Brasil. Amén. La realidad es lo único que nos importa el día de mañana a las 8. Pero bueno. Vamos a continuar con la serie en la que hemos estado, que se llama Arreglando mi desastre. Tuvimos una pausa la semana pasada, pero hoy vamos a continuar. Y hoy quiero hablarte de México. Vivimos en una nación preciosa. Nuestro país, y no lo digo yo, los que conocen, los que han viajado, te pueden decir que es algo precioso. Todo lo que encuentras, desde un desierto hasta todo lo que encontramos en el sur, y las playas más hermosas, las montañas más increíbles, el pico de Orizaba, no sé, tantas cosas tan preciosas que hay en México. La gente de México aparte es hermosa. México es una tierra realmente maravillosa. Pero no es un secreto para nadie que como país hemos hecho un desastre de nuestro México. Para nadie es un secreto que México en muchas de sus áreas es un desastre. Está hundido en la oscuridad. La corrupción está destruyendo la economía del país. La devastación de recursos naturales, el uso indiscriminado, el pensar solamente en el beneficio económico, la violencia en nuestro país está dejando a cientos, miles, quizá decenas de miles en los últimos años de hijos sin padres, familias destruidas, familias sumergidas en un profundo dolor a causa de la violencia. En México tenemos un fuerte problema de narcotráfico que provoca en mucho esta violencia, cuando en realidad el problema no es el narcotráfico, no es la violencia. El problema es el egoísmo, es el deseo de tener más, es el poder. En México vivimos en una sociedad con altos niveles de divorcio, altos niveles de familias donde no existe una mamá y un papá, donde están creciendo niños a veces solos en su casa porque papá o mamá trabaja y no puede estar con ellos, siendo educados por las calles. Y encima de todo esto estamos viendo cómo los políticos están cambiando las leyes para beneficio de unos pocos. Vemos cómo el gobierno cambia leyes para cuidar a cierto grupo de personas sin importar que afecte a la mayoría. Vivimos en un país que está enfrentando grandes retos, pero que si somos honestos está hecho un desastre. Cualquier persona que viene de otro lado dice, con los puros recursos naturales, el petróleo, el turismo, todo lo que México tiene, la gente trabajadora de México, es para que México fuera un país de primer mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo esto que te acabo de decir, la oscuridad, el desastre está tomando a nuestro país. Creo que como mexicanos es obvio el deducir que México necesita
la luz de Cristo. En medio del desastre, en medio del desorden, tendemos a pensar que el cambio de la figura del gobierno es lo que México necesita. Tendemos a pensar, como en nuestra propia vida, que haciendo algo distinto podemos tener resultados que queremos. Pero se nos olvida que, como en nuestra vida, y lo veíamos en semanas pasadas, quizá podemos nosotros tomar distintas decisiones, pero si estás en medio de la oscuridad, lo único que vas a conseguir es golpearte. Lo que necesita México es a Cristo. Lo que necesita México es a Cristo. Seguir a Jesús, esa luz que lo va a sacar de la condición en la que está México. Estamos en un día de elecciones y no voy a hablar de los partidos, no se preocupen, ni de mi preferencia. Pero ¿cuántos aquí han disfrutado estos últimos meses del drama y la tensión de las elecciones? ¿Cuántos de aquí se han enganchado con alguien hablando acerca de las elecciones? Acéptenlo, a ver. A mí me encanta, yo hasta pongo así carnada, ¿verdad? Y muerden y no soy bueno para discutir. Entonces, ¿cuántos de aquí les está gustando este periodo de elecciones? Por lo menos tienes de qué hablar, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí ya están cansados y quieren que se termine? Sí, ¿verdad? El día de hoy es un día muy importante para la nación. Hoy hacemos uso de una de las grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios, que es la libertad de poder elegir a nuestros gobernantes. Hoy elegimos al presidente por los siguientes 6 años. Estas últimas meses quizá han estado llenos de memes. ¿Has visto memes? Ha estado lleno de opiniones. Ha estado lleno de crítica política. Ha estado lleno de insultos. Si has visto los debates, es más entretenido a veces que el fútbol, ¿no es cierto? Se dicen cosas así muy fuertes. ¿Cuántos vieron los debates? ¿Sí? ¿Sí los vieron los debates? He visto cómo muchos se apasionan en este tema tan relevante. Pero hay una realidad que no podemos perder de vista como cristianos, como mexicanos. ¿O ya somos venezolanos? No me había. No, no, no se crean. Como cristianos mexicanos, nuestro futuro no está en las manos de Anaya, de López Obrador, de Mid o del Bronco. Podemos caer en la trampa de pensar que nuestro futuro está en quién saldrá electo hoy, pero la realidad es que nuestro futuro como nación está en las manos de Dios y de la iglesia. Y yo hoy te quiero hablar y te quiero retar, porque mira, yo sé que aquí hay diferentes formas de pensar. Algunos de ustedes ya votaron, yo voy a votar después de las 2 reuniones. Pero puede haber distintas. Algunos van a votar por el Bronco, otros por el Peje, por AMLO, otros por Anaya, por Canallín, ¿verdad? Otros van a votar por Mid y está bien. Pero hay algo que no podemos caer en esa trampa, en pensar que nuestra esperanza o nuestro futuro está determinado por el que gane el día de hoy. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y iglesia, yo te quiero decir una cosa: el futuro de México está en manos de Dios y de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Y es de lo que yo te quiero hablar. Porque como seguidores de Cristo tenemos un reto muy fuerte delante de nosotros. Como seguidores de Cristo tenemos un gran reto, y es el poner nuestra fe antes que nuestra política. Es poner nuestra fe antes de tus ideales políticos o de tus creencias políticas. Y pareciera que en ocasiones es al revés. Nuestra vida la dicta la política y lo que sucede, y pareciera que la fe vive a consecuencia de la situación política que ahorita te comentaba, o económica del país.
Pero nuestro reto como cristianos es poner nuestra fe, lo que creemos, poner nuestra fe, el ser creyente antes de ser seguidor de Andrés Manuel. Nuestro reto es ser creyente antes de ser seguidor de Anaya. Nuestro reto es ser creyente antes de ser seguidor de Mid, ser creyente antes de ser seguidor de Bronco. Nuestro reto es vivir primero como creyentes, creer y caminar y obedecer esta palabra preciosa, no en base a lo que sucede en el país, sino en base a que yo creo que esta palabra es la verdad y es la que va a guiar mis pasos. Yo hoy creo que el que hoy a las 10 de la noche digan que ganó, es el que Dios quiso para nosotros estos siguientes 6 años. Independientemente si yo voté o no por él, si tú votaste por él o no. Y es algo que tenemos que estar bien seguros. Tenemos que filtrar nuestra manera de comportarnos y de hablar por el filtro de Cristo. Cristo está primero que cualquier afiliación o gusto político. Ser seguidor de Cristo antes de ser priista, panista, morenista o bronquista, o no sé cómo se diga. Ser seguidor de Cristo antes que ser de cualquier afiliación. Porque si somos honestos, esta elección sí es muy importante. Sí es muy importante. Pero si vamos a hablar claramente, tu fe es mucho más importante. Tu fe es mucho más importante. Dios me ha dado la oportunidad de estar con algunas personas en su lecho de muerte. Y es un momento entre muy triste, pero de un privilegio increíble estar con personas que van a irse con el Señor. Y nunca he estado con una persona en su lecho de muerte que me haya dicho: pastor, venga, por favor léame la Constitución, el artículo 23 antes de morirme. ¿Tú has estado con alguien? Porque por más importante que es la política, la realidad es que no está tan importante como tu eternidad, ¿no es cierto? Y entonces, si tu eternidad es lo más importante, cuando vas a estar con Él, ¿por qué en nuestra vida diaria no es así? No es así. Las elecciones son importantes, pero tu fe es algo mucho más importante. Un mal gobierno va a pasar. De hecho, yo ya perdí la cuenta de cuántos han pasado. Pero un mal gobierno pasa, ¿no es cierto? Pero la realidad es que tu fe en Jesús, tu eternidad, es para toda la vida. Entonces, si tú y yo tenemos claro esto, vamos a poder elegir correctamente. Y básicamente lo que yo hoy te quiero hablar es que tenemos que actuar como Jesús. Si nuestra fe es lo más importante que nuestra ideología política, más importante que aún nuestra economía y muchas otras áreas, tenemos que aprender a actuar y a caminar como Jesús hubiera caminado. Como Jesús, lo que a Jesús realmente le importaba. Y yo encuentro una constante en Jesús. A Jesús lo que le importaba eran las personas. Era la gente. Era la gente que caminaba perdida, sin una esperanza. Jesús tenía una preocupación genuina por las personas. Jesús amaba a las personas. Una ocasión se le acercaron a Jesús y le preguntaron: Jesús, dinos qué es lo más importante de todo. ¿Qué es lo más importante? En Mateo 22:37 vemos cómo Jesús contestó. Dice: Jesús contestó:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Punto. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios. Y como estaban ahí todos escuchando, los fariseos y todos decían, palomita, yo amo a Dios, ¿no? Es como si tú hoy sentaras a los 3 candidatos a la presidencia y les dijeran, a ver, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? No, yo amo a Dios. Los 4 dirían que aman a Dios, ¿no es cierto? Es algo interno, es algo que, pues, ¿quién me puede decir que no amo a Dios? Pues si yo lo amo, yo amo a Dios. Era algo ambiguo ahí. Pero Jesús no se detuvo ahí. Jesús siguió el siguiente versículo. Hay también un segundo mandamiento. Les dice que es igualmente importante. Entonces de repente les dice a Jesús cuando ya están diciendo, no, pues entonces ya la armé. Le dice, no, espérate un ratito. Hay otro que es igual de importante. Entonces todos voltean, ¿cómo va a haber algo igual de importante que amar a Dios? Y les dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahora sí le hicieron todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, les dijo, no. Está bien que tú digas que me amas. Ahora demuéstralo. ¿Y cómo lo demuestras? Amando a tu vecino, amando al que no te cae bien, amando al que pelea por el partido como si fuera su vida político, amando a todos. Dice, ama a tu prójimo. Jesús lo que les estaba diciendo es, lo más importante para mí es que me ames, que ames a Dios desde lo más profundo de tu ser y que lo demuestres amando a lo que Jesús amó. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Y luego sigue diciendo, toda la ley, Jesús sigue diciendo, dice, toda la ley y todas las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, toda la ley que ustedes siguen, más de 600 leyes que ellos seguían, todas las leyes, es más, y todas las órdenes de los profetas, todo lo que los profetas escribieron, dijo, no importa si no las siguen, pero si ustedes siguen estas 2, ya la hicieron. O sea, Jesús pone el amar a Dios y el amar a la persona que te cae mal en el mismo nivel. ¿Qué va a pasar el día que por esa puerta entre la persona que causó tu divorcio? ¿Qué va a pasar el día que se siente a un lado de ti en la iglesia la persona que te estafó? ¿Te has puesto a pensar eso? Jesús estaba diciendo, tú tienes que amar a las personas como te amas a ti mismo, porque así demuestras que me amas a mí. Es muy fácil, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, decir, yo amo a Dios, pero no soporto a mi esposo, pero no soporto a mi vecino que no me deja dormir en las noches, pero no soporto a aquel que me hace la vida imposible, no soporto a mi suegra, no soporto a mi suegro, y Jesús le está diciendo, no, si me amas, los vas a amar a ellos, porque yo soy amor. Amamos lo que Dios ama. La forma en que tratas a la gente que fue creada a la imagen de Dios es un reflejo de la profundidad de tu amor por Dios. Te lo repito, la forma en que tratas a la gente que fue creada a la imagen de Dios es un reflejo de la profundidad de tu amor a Dios. Es un reflejo. ¿Qué pasaría si durante los siguientes meses cada mexicano que está aquí sentado dijera lo siguiente: yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué pasaría si cada uno de los que estamos sentados aquí dijéramos: yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo?
Voy a hacer por otros lo que me gustaría que hicieran por mí. Voy a incomodarme por los demás. Voy a ir cuando no tengo que ir. Voy a hacer cuando no tengo que hacer. Imagina qué sucedería. Yo creo que si la iglesia empezara a hacer eso, la iglesia de Cristo, México cambiaría. Yo creo que si nosotros como la iglesia comenzáramos a decir, yo voy a vivir por mi prójimo, voy a amarlo como me amo a mí mismo, y así voy a estar amando y demostrando que amo a Dios, yo creo que México cambiaría. ¿Sabes por qué? Porque lo que México necesita es ejemplo de gente que realmente se preocupa por los demás y ama a los demás. Me atrevo a decir que no importaría quién ganara en estas elecciones. No importaría quién ganara, porque el bienestar se vería a causa del pueblo de Cristo levantándose. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia empezáramos a amar a nuestros vecinos, empezáramos a amar a aquellos que nos quieren hacer daño, empezáramos a hacer lo que la Biblia dice? Amar a Dios y demostrándolo, amando a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasaría si empezáramos en casa? ¿Qué pasaría si comenzáramos amando a nuestra esposa como a nosotros mismos? Hombres, se te acabarían los problemas matrimoniales si empezaras a pensar más en ella que en ti mismo. Es que yo llego cansado del trabajo. Muere a ti mismo, sírvela. Mujeres, que si empezaras a tratar a tu esposo con ese amor, sabiendo que con el amor y el respeto con que tratas a tu esposo es como si se lo estás haciendo a Dios. Que si empezáramos a honrar a nuestros hijos y a educarlos de tal manera que ellos aprendan a amar y a respetar a los demás, que en vez de decirle, si te pegaron en el parque, ve y desquítate, ve y recoge esa pelota, está sola, antes de que alguien más la agarre. Que si empezáramos a amar a los demás y que nuestros hijos vieran nuestro amor por los demás, ¿qué pasaría con México? A veces creemos que nuestros gobernantes es lo más importante y que México está sumergido en esto por causa de ellos. Yo te quiero decir una cosa: si México está como está, es porque la iglesia en México ha dormido, ha quedado dormida, no ha estado haciendo su trabajo. Tú y yo nos hemos dejado llevar con la corriente y a veces preferimos dar una mordida que sacar un permiso. El cambio sí va a venir y Dios lo va a traer por medio de nuestros presidentes, pero el cambio comienza contigo y conmigo. El cambio comienza contigo y conmigo. Yo creo que si tú y yo empezáramos a hacerlo, ahora sí que México sería la pura onda en el mundo. Tenemos todo. Es tiempo de levantarnos. Lo que me impide muchas veces amar a mi prójimo es el creer que mi punto de vista es el correcto. Tú encuentras hoy en las redes lleno de peleas porque tú crees que tu punto de vista es el correcto. Yo soy culpable. Y no estoy dispuesto a aceptar que alguien piense distinto a mí. Es que es un tonto o es un ciego o no ve, y nos apasionamos. Y muchas veces eso impide que amemos a alguien. Esto aplica en cualquier área de nuestra vida. Pero ya que estamos hablando hoy un día especial por la política, es muy fácil pelear acaloradamente por defender a AMLO o por defender a Naya o a cualquiera que te guste. Es muy fácil pelear acaloradamente.
Pero ¿es realmente lo más importante que está sucediendo? Es realmente, porque mira, las elecciones van a pasar y vamos a tener el presidente que el pueblo en general escogió, nos guste o no nos guste. Y al día siguiente, en el vecino, la persona que te peleaste va a seguir estando ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces como cristianos quemamos nuestros barcos porque se nos olvida que Dios no nos llamó a amar un partido político o una ideología, nos llamó a amar a las personas, aunque piensen distinto a nosotros. Entonces, cuando yo me peleo con alguien que piensa distinto a mí, creyendo que esto es importantísimo convencerlos, lo que estoy haciendo es quemar un puente. Porque esa persona en un momento va a tener una necesidad y va a saber que tú eres el cristiano que tiene a Jesús, pero va a decir: no, me cae regordo. Yo me acuerdo cuando me dijo de cosas porque iba a votar por... Entonces lo verdaderamente importante, su eternidad, se ve cortado por algo no tan importante como nuestro pensamiento político. ¿Me entienden? Hace unos días cometí un error. También me engancho. Una persona puso un comentario en las redes. Ya me regañó mi esposa. No me digan nada ustedes. Tengo mi Espíritu Santo personal ahí en casa. Y le puse un comentario. No me aguanté. Eran las 12 de la noche. Ya el Espíritu Santo se había ido a dormir. Ya estaba ya. Y le puse un comentario, no agresivo, pero sí expresé mi opinión. Y en ese momento me di cuenta, yo quemé un puente. Al día siguiente me levanto con la carga, le cuento a mi esposa, porque no le dije en la noche para que no me regañara de noche. Ya en la mañana le conté y me dijo: ay, Jorge, qué bárbaro. No, ya lo voy a borrar. Y lo busco y la persona ya había borrado el post. ¿Sabes qué fue eso? Yo quemé un puente con alguien. Alguien se sintió que yo le puse el reflector, que yo le dije que mi opinión era más importante que la de él, y quemé un puente. Nuestro llamado es amar a las personas. Seguidores de Jesús deben de ser los más seguros, los más estables emocionalmente y los más compasivos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos apasionamos por la política, pero se nos olvida que Jesús está por encima de la política. Entonces nosotros podemos estar seguros de que al último su voluntad va a ser hecha. Nosotros podemos estar seguros que aunque pareciera un mal gobernante, Él va a tener cuidado de nosotros. Y podemos estar seguros que Él va a cumplir su voluntad en México y en nuestra vida a como dé lugar, porque Él tiene todo el poder. Cuando yo estoy consciente de eso, a mí no me va a deprimir que gane o no el partido que yo quería que ganara. No me va a dar tristeza si mañana Brasil nos gana, que no va a suceder. No va a suceder, mañana México gana, pero no me va a dar tristeza porque yo puedo estar seguro que ese es un partido de fútbol, esas son unas elecciones, pero mi eternidad y el saber que Él cuida de mí está por encima de todo. Por encima de todo. Yo puedo ser seguro, yo puedo estar estable emocionalmente, no me voy a poner a llorar si no pasa lo que yo quiero. No voy a sentir que el mundo se acaba y me voy a ir a otro país porque ganó. Y yo voy a poder seguir siendo compasivo con la gente. No pelees, no pierdas tu influencia sobre otras personas. Nuestro México puede ser transformado, pero para serte honesto, la transformación no va a venir por un gobierno. La transformación no va a venir por un partido político. La transformación va a venir cuando la iglesia de Cristo haga lo que tiene que hacer. Cuando tomemos el reto de amar lo que Cristo ama, de amar a las personas como a mí mismo.
Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Amas a México? ¿Amas a México? ¿Amas a México? ¿Amas la idea de un país, de nuestro país? ¿Amas la idea de su gente? ¿Amas realmente a México? ¿Amas la verde, como dicen? ¿Amas realmente a México? El llamado de cada mexicano es amar a su país, amarlo. Pero sabes, va más allá de simplemente decir que lo amas. Comienza con retarte a ti mismo a mostrar a Jesús a ese país. Porque si amamos a México, entonces tú y yo sabemos que lo que México necesita es a Cristo. Más de 140 millones de personas, mexicanos, y muchos de ellos, la gran mayoría, no han encontrado al Salvador. Tú y yo necesitamos apasionarnos por esto. A veces somos más apasionados en poner nuestra opinión política en unas redes, pero no podemos decir: Jesucristo es la razón de mi vida, Él es mi Señor, Él te ama y yo te respeto con tus diferencias, te amo. Lo que necesitamos es cambiar como iglesia para mostrar a Jesús. Es triste, pero yo hoy te quiero invitar a que, así como exponemos nuestra ideología política, expongamos a Cristo. Porque aunque la política es importante, la eternidad es mucho más importante. Hoy te quiero invitar a ser un agente transformador de México, un verdadero agente transformador de México. Y yo quiero terminar, a lo mejor un poquito distinto que otras semanas. Yo quiero invitar a que oremos por nuestras elecciones el día de hoy. Que oremos por lo que está sucediendo el día de hoy. Que Dios tome el control. Y yo quiero dedicar 10 minutos a orar por México como iglesia. Lo hicimos el miércoles, si no viniste te la perdiste. Pero sabes, cuando oramos juntos, no es tiempo de orar en silencio, es tiempo de abrir nuestra boca. Yo te quiero invitar a que ahorita oremos por México. Y en un momento te voy a pedir que te pongas de pie y que me ayudes con tu voz a orar por este proceso electoral que se está llevando en México. Pero antes, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que tú puedas absorber esto que te acabo de hablar y que puedas reconocer: yo necesito ser un agente transformador de mi país, y lo puedo hacer empezando en mi casa, en mi colonia, en mi trabajo, en mi iglesia. Tú puedes ser. Padre, yo te pido por cada hombre y mujer que está aquí, Señor. Tú les has levantado, Señor, como agentes transformadores de nuestro país. Espíritu Santo, yo te pido que cada persona que está aquí, cada hombre, cada mujer, Señor, pueda reconocer su responsabilidad como hijo de Dios, de ser luz para México, de llevar la luz de Cristo a los lugares más oscuros, Señor. Espíritu Santo, permítenos amar a las personas, amarlos como nos amamos a nosotros mismos, hacer por ellos, Señor, aún más. Señor, a sembrarnos en las otras personas, a amarlos, a sacrificarnos por ellos, Señor. A ser un ejemplo de Cristo en esta sociedad. No a pelear por un partido político, por una religión. No pelear por diferentes cosas que no tienen sentido, Señor. Que podamos mostrar el amor de Cristo. Que podamos demostrar cómo amamos a Dios, amando a las personas, Señor. Padre, haznos agentes transformadores en el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar por el día de hoy, por este proceso de elecciones que se estará llevando? ¿Por qué no te pones de pie y por qué no empezamos a orar por las elecciones del día de hoy? Levanta tu voz y dile: Señor, en el nombre de Jesús,
Señor, hoy levantamos este día tan importante para nuestro México, Señor. Padre, un día donde elegimos a nuestros gobernantes, Padre. Pedimos paz, Señor, en este proceso, tranquilidad y transparencia. Puedes decirle, Señor, que sea un proceso que pueda ser llevado en paz, Padre. Oh Espíritu Santo, Señor, da sabiduría, Señor, a nuestro gobierno para poder hacer lo correcto. Padre, que la voluntad del pueblo sea hecha, Señor. Padre, que tu voluntad sea hecha, Padre. Padre, que podamos pasar este tiempo en paz. Padre, pedimos por cada candidato, Señor. Padre, que sepan comunicarse correctamente con sus seguidores, Señor. Hoy pedimos por Andrés Manuel López Obrador, Padre. Oh, Señor candidato, Señor. Padre, si es tu voluntad que Él gane, Señor, que Él pueda conocerte. Hoy pedimos por Ricardo Anaya, Señor. Si es tu voluntad que Él gobierne, Padre, que Él pueda tener un corazón conforme al tuyo. Señor, hoy pedimos por José Antonio Meade, Señor. Bendícelo, Señor, y que Él pueda, Señor, si es tu voluntad que Él gobierne, llevar al país por camino correcto. Por Jaime Rodríguez Calderón, Señor. Padre, que Él pueda conocerte, Señor. Y si es tu voluntad que Él gobierne, que se haga hecha tu voluntad, Señor. Hoy levantamos a cada candidato. Señor, dale sabiduría para aceptar la derrota cualquiera de ellos, o para tomar la victoria para bien de todo México, Señor. Señor, hoy como iglesia nos levantamos a orar a favor de estas elecciones, a favor de nuestro México, Señor. Y quiero terminar, y quiero que terminemos orando por nuestro futuro presidente. Dios ya sabe quién en diciembre va a tomar posesión. Hoy lo sabremos nosotros, pero Él ya lo sabe. ¿Por qué no oramos que Dios rodea a nuestro futuro presidente con gente que ama y tiene temor de Dios? ¿Quieres orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, levantamos a nuestro futuro presidente, Señor. Señor, rodéalo de gente que te ame. Levanta tu voz, dile, Señor, rodea a nuestro presidente con gente que te ame. Gente con un temor de Dios genuino, Señor. Padre, que el presidente pueda prestar oídos. Señor, que nuestro futuro presidente pueda ser aconsejado por gente que te ama. Que sea sabio para aceptar el consejo, Padre. Y Señor, hoy pedimos que nuestro futuro presidente sea lleno de sabiduría, Señor. Oh Padre, llena a nuestro presidente, a nuestro futuro presidente, de sabiduría, Señor. Que sepa tomar decisiones que protegerán la familia, Dios. Que protegerán a la iglesia, que protegerán a los niños, que protegerá la vida, Señor. Padre, que sea un presidente, Señor, que vivirá bajo los preceptos de la vida, de la palabra de Dios, Señor. Padre, aleja gente que sea mala para el consejo de nuestro futuro presidente. Señor, aleja los malos consejeros, la gente avariciosa, la gente que ama el poder. Padre, aléjalos, Señor. Y Espíritu Santo, te pedimos un presidente lleno de compasión y de amor por el prójimo. Señor, danos un presidente que realmente de corazón ame al prójimo, que ame a México, Señor. Padre, te damos gracias por México. ¿Le puedes dar gracias a Dios por México? Dale gracias a Dios por el país donde Él te tiene viviendo, donde naciste. Señor, hoy te damos gracias por nuestro México, Señor. Padre, haz tu voluntad.